¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Guatemaltecos Ilustres. El día de hoy me acompaña la química Isabel Amorín. Ella es guatemalteca ilustre de la categoría Orator del 2022. Hola Isabel, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Mario, muy bien, muchas gracias. Bueno, perfecto. Y bueno, pues antes de iniciar con la grabación nos estamos poniendo un poquito al día de lo que ha estado haciendo. Ya tenemos un par de años de no platicar. Pero a ver, cuéntenos qué está haciendo Isabel ahora. Bueno, pues me mantengo trabajando en la parte de biopolímeros, que es lo que más me gusta, biopolímeros, biomateriales, y ahora expandiéndome un poco hacia polímeros sintéticos también, toda la importancia que tienen, pero también la problemática que han generado. Y recientemente estoy en algo nuevo para mí, que estoy de docente en la Universidad Nacional Francisco Morazán de Honduras, dando el curso de química de polímeros. Entonces, creo que me estoy dedicando a esa parte. He tenido que, es nuevo para mí, entonces prepararme bastante. Bueno, perfecto. Pues, bueno, cuéntenos la historia. ¿Cómo inicia Isabel en el tema de la ciencia? ¿Y cómo llega hasta el quitosano, verdad? Que eso es algo pues súper novedoso. Pero a ver, cuéntenos su historia. Bueno, pues de inicio yo creo que siempre sabía que quería estudiar ciencia. Mis papás tienen una organización de divulgación de la ciencia donde llevan un show científico con niños y jóvenes para explicar diferentes conceptos. Mi papá es químico biólogo y entonces yo creo que siempre me llamó la atención estudiar ciencia. He estado con ellos desde los 5 años, pero no estaba segura en qué área era que quería como que especializarme, porque me gustaba la arqueología, me gustaba la biología muchísimo. Uh-huh. Y al final elijo estudiar química en la Universidad de San Carlos, porque era el área que conectaba todas las demás intereses que yo tenía. Y hasta la fecha creo que sí mantengo que la química es la ciencia central y me ha dado todas las herramientas para poderme meter a varios temas de interés. Entonces empiezo a estudiar química en la Universidad de San Carlos y luego me voy a estudiar la maestría en química de materiales a la Universidad de Edimburgo con una beca Chevening. Uh-huh. Bueno, cuéntenos, porque digamos para obtener esa beca, digamos, fue un proyecto o digamos un trayecto largo, ¿no? Sí, bueno, la beca Chevening es mucho de liderazgo. Uh-huh. Yo había empezado a trabajar con este proyecto del quitosano un poco antes. Recuerdo que cuando me seleccionan para estar en este proyecto en donde nos empiezan a dar capital semilla para empezar el proyecto del quitosano para tratamiento de aguas, yo ya tenía la idea de aplicar a la beca, pero tenía que terminar este proyecto. Y en realidad creo que al final los tiempos fueron como debían de ser, porque luego en la beca Chevening yo ya pude demostrar ese liderazgo que tenía en temas de agua y de proyectos de iniciativas de jóvenes. Entonces ya aplico a esta beca, y esta beca es para estudiar en el Reino Unido. Yo siempre quise estudiar en el Reino Unido y creía que el Reino Unido era lo mejor para estudiar ciencia. Y luego encuentro la maestría en química de materiales, porque en otras universidades estaba ciencia de materiales y uh-huh. Yo quería verlo más desde el lado químico y cómo la estructura puede cambiar las propiedades de los materiales, pero sabiendo la base química. Y por eso me decido después a estudiar en la Universidad de Edimburgo. Bueno, ¿cómo es esta experiencia, digamos, no quiero entrar todavía al quitosano, sino, digamos, como en la parte académica, digamos, porque muchos jóvenes dicen, sí, digamos, sí quiero estudiar en el extranjero, y bueno, aplican y a veces, pues, muchas veces les pueden dar la beca, pero ya cuando dicen, bueno, hoy sí ya la estoy viendo en serio, me voy a ir a otro país, voy a
o sea, otra cultura, voy a otro idioma, digamos, es un cambio totalmente, pues es un cambio radical, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, yo creo que sí, uno se prepara, tiene que preparar todo lo que cada una de las becas le piden. Hay becas que salen, becas que no, y uno tiene que seguir aplicando. Y, y luego ya cuando ya se tiene la beca y uno ya va, en mi caso, pues sí, el idioma inglés era todo. Pero en realidad en mi caso sí tuve que estudiar muchísimo. Cuando yo llegué, estudiar mucho para ponerme al nivel en la parte, no del inglés. Yo me recuerdo que me decían como, quizás te está costando por ser en inglés, pero en realidad me estaba costando porque el nivel académico de la química que estábamos viendo era bastante alto. Entonces, lograr llegar a ese nivel. Y eso es lo que estoy tratando ahora en el curso que estoy dando, de poder poner cosas actuales dentro de los currículums de estudio, ¿no? Ok. Digamos, ¿a cuántas becas aplicó antes de tener esta beca Chevening? Bueno, en mi caso, había aplicado creo que a Fulbright, sí, a Fulbright antes y no la obtuve. Y luego apliqué una vez a Chevening y la gané. Es un caso extraño, pero si ahora veo las becas que he aplicado, pues he aplicado a otro montón de becas y a veces no salen, ¿no? Entonces, en ese caso, sí fue de que a la primera que apliqué a Chevening gané, pero así hay gente que ha aplicado 5 veces y a la quinta le sale, o a veces uno tiene la suerte de que a la primera. Sí, me recuerdo que digamos que hay un cupo, me recuerdo que era un cupo, no sé si es solo para Guatemala o para varios países, pero digamos, es unas como, digamos, como Fulbright, ¿verdad? Digamos, son estas becas, o Walton, digamos, que son como un poco más conocidas, digamos, que ya se dan todos los años y son becas que ya tienen una trayectoria, digamos, ya de varios años, ¿no? Pues las becas Chevening se dan todos los años. Eso sí, hay a veces 3 puestos, a veces un puesto, y eso es lo competitivo que uno tiene que aplicar. Ahora, por ejemplo, en doctorados que he participado en tratar de buscar las becas de doctorado, también hay un cierto límite. Por ejemplo, en el Reino Unido tiene un límite de estudiantes internacionales. Entonces, a veces uno logra entrar y si el laboratorio tiene ese límite de estudiantes internacionales, pues se queda para la siguiente y así. Entonces, sí, las becas son competitivas al final. Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos al tema del quitosano. ¿Cómo, bueno, yo me lo sé un poquito, pero digamos, uno le dice, bueno, de la cáscara del camarón voy a sacar este polímero que va a ayudar a limpiar el agua. Suena así como un poco raro, pero cuéntanos un poquito, digamos, para que todos los que nos estén escuchando, digamos, el que sepa de química y el que no, nos pueda entender. Sí, bueno, pues los organismos vivos también tienen polímeros. Por ejemplo, proteínas que nosotros tenemos, el colágeno de nuestros huesos, nuestra piel, es un biopolímero. En los árboles tenemos celulosa y son los que dan esos componentes estructurales. Y en el caso de insectos, algunos hongos y crustáceos, lo que tienen es quitina. Y a partir de esa quitina se puede modificar, lo que se hace es una deacetilización, se modifica esa quitina y aparece esta molécula que se llama quitosano. Y tiene múltiples aplicaciones, y entre las aplicaciones con las que yo empecé a trabajar fue como floculante, porque tiene cargas positivas en toda la cadena. O sea, veamos que un polímero es una repetición de la misma unidad en cadenas largas, y pues viene de fuentes naturales, entonces es un biopolímero y tiene cargas positivas, y esas cargas positivas son las que le dan muchas de las propiedades en las que puede ser utilizado. En mi caso empecé a trabajarlo para tratamiento de aguas residuales, como un floculante de la materia orgánica dispersa en el agua.
Ujú. ¿Y cuáles son las propiedades del quitosano, digamos, digamos, de las que se puede utilizar o que tiene? Digamos como emulsificante, como floculante, que es para clarificar el agua. También tiene aplicaciones en medicina, como para formar diferentes apósitos o membranas para tratamiento de heridas, que eso fue lo que trabajé en Costa Rica, antes de irme a la beca también, por esa estructura y esas cargas. Eso es las aplicaciones farmacéuticas, aplicaciones en tratamiento de aguas, también tiene aplicaciones como un hidrogel, entonces tiene aplicaciones en agricultura, como recubrimiento de semillas o como estos hidrogeles que se ponen para lograr retener el agua durante la agricultura. Tiene también propiedades antifúngicas y todo es por la carga positiva que tiene en su cadena. Entonces, también se agrega, por ejemplo, a cultivos y tiene estas propiedades de barrera ante los hongos. Y me recuerdo, bueno, ahí es donde sale el camarón. ¿Y cómo es el tema del camarón? Para que nos cuente un poquito cómo lo extrae, digamos, porque lo estamos, digamos, tomando como de un desecho, que es la cáscara del camarón, y lo estamos convirtiendo en otra cosa, ¿no? Sí, entonces crustáceos e insectos y algunos hongos tienen quitina y eso se puede transformar en quitosano. Uh-huh. Y uno de los desechos que tenemos en la industria de mariscos es todo el desecho de cáscaras de camarón, porque es la parte que no es comestible. Y a partir de todo este desecho se puede obtener el quitosano. Entonces, un exoesqueleto de camarón lo que tiene son minerales como carbonato de calcio, la quitina y proteínas. Entonces, para extraer esa quitina tenemos que eliminar los minerales, las proteínas y luego nos queda esa quitina que podemos transformar posteriormente en quitosano. Entonces, es utilizar todos estos desechos para transformarlo en un recurso de valor agregado, que en este caso es el quitosano, y es para donde va la química. Hay mucha investigación ahora en utilizar fuentes de materia, por ejemplo, desechos de la agricultura, para poder obtener esas mismas moléculas, o tratando de obtener las mismas moléculas que se obtenían de fuentes sintéticas de petróleo, ahora uh-huh. obtenerla de biomasa o obtenerla, por ejemplo, de cualquier otro desecho. Por ejemplo, ahora están obteniendo muchos de los fármacos a partir de desechos de las botellas PET, uh-huh. tratando de utilizar desechos que hayan para formar moléculas que antes sacábamos del petróleo. Ok. Yo me recuerdo que en India utilizaban mucho el quitosano. ¿En qué lo usaban allá? Bueno, tratamiento de aguas es una parte, pero más que todo para la parte farmacéutica. Todas estas membranas y como aglutinante. Sí, y pues posteriormente, creo que esto fue 2019, gané una beca de ITEC, que es del gobierno de la India, y pude viajar a la India a hacer un curso sobre no solo quitosano, sino extraer cualquier tipo de biomaterial a partir de desechos de la industria pesquera. Entonces también colágeno, gelatina a partir de desechos de pescado. Y ellos, como tienen estas grandes industrias de producción de quitosano, fuimos a visitarlas y ya entré en contacto con ellos de cómo es que se producía a gran escala, y también cambió mi perspectiva de cómo es que se tendría que hacer a gran escala, porque al inicio yo pensaba tal vez en tecnologías muy caras, reactores de acero inoxidable sumamente caros, y ellos estaban trabajando con tecnología más apropiada al país. Entonces tenían, por ejemplo, contenedores de concreto con una resina epóxica y cumplía la misma función, y así es que están produciendo a gran escala. Entonces pude ir a ver que sí es posible. Eso sí, pues tratando de ver cómo implementar a mayor escala en Guatemala.
Ok, y pues estamos platicando un poquito tras bambalinas que acaba de estar en Hawái y también recibiendo algún curso sobre polímeros. Sí, el año pasado creo que fue mi año del mar. Pude estar en Niza, en la conferencia de Naciones Unidas de los Océanos, gracias al apoyo de la Embajada de Francia. Y ahí pude presentar, había un congreso previo donde pude presentar los resultados de la comparación de quitosano con polímeros sintéticos que se usan en tratamiento de aguas, que esto lo había hecho en la planta de tratamiento de Michigan en Estados Unidos con la beca de Wiley. Y estos resultados no los había publicado, entonces fui a presentar un póster con esta comparación, y en esa comparación y empezarme a involucrar en la comparación con otros polímeros sintéticos que eran para lo mismo, empecé a involucrarme en la caracterización de estos polímeros sintéticos. Entonces, posteriormente, después de la conferencia de Naciones Unidas, viajé a Hawái a hacer un curso de caracterización de plásticos en playas. Para ver, para alguien que no estamos en ¿qué es caracterización de plásticos, digamos? Es, por ejemplo, ver de qué material es, si esto es polietileno, si esto es poliestireno, todas las técnicas químicas que se le hace, y aparte ver la historia del polímero, porque si uno tiene un poliestireno acabado de salir y uno que ya sufrió la degradación ambiental, esto cambia estructuralmente en el material. Entonces se tiene que hacer toda esa caracterización, y eso es muy importante, por ejemplo, para temas de reciclaje, porque a veces tenemos polímeros que podemos reciclar, hay otros polímeros que no se pueden reciclar, o hay otros que el polímero se podría reciclar, pero ya ha sufrido tanta degradación que ya no es posible, o que hay que hacer otras cosas. También todos los polímeros tienen aditivos, tienen colorantes, plastificantes, y todos estos aditivos hay que ver qué es lo que tienen, ¿no? Un plástico es una mezcla de un montón de cosas. También los polímeros no es una molécula como tal, sino que es varias moléculas con diferentes largos, por ejemplo, y hay que saber esos largos, cómo lograrlos identificar. Entonces eso es lo que fui a aprender a la Universidad de Hawái. Bueno, pero ahí ya se movió a otra rama, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando. O sea, sigue siendo lo mismo, pero diferente, ¿verdad? Digamos, ¿qué encontramos ahora en el mar? Porque ahora eso, lo que vemos es, digamos, tenemos mucho plástico en el mar. Digamos, preocupaciones es, bueno, comemos pescado, pero ahora nos estamos comiendo el polímero que se comen los peces. Y entonces, digamos, ¿cuál es su input ahí? ¿Cuál es su de lo que ha visto, digamos, últimamente? Poder, sí, ya tenemos toda esta problemática, ver que acá en Guatemala tenemos mucho, creo que podemos ver el Motagua, todo lo que tenemos. Y también nace a raíz de toda la conversación que se estaba haciendo en Naciones Unidas sobre qué se va a hacer con los plásticos, cómo vamos a regular los plásticos de un solo uso, cómo implementar. Al final también es una forma de economía circular, el reciclaje, ver qué vamos a poder reciclar y qué no, a qué características, qué polímeros podríamos decir, no, esto ya no lo produzcamos más porque nos está generando un problema o en qué. Pero se necesita mucho esa caracterización. Hay muchas industrias que están empezando a reciclar sin hacer la caracterización del polímero, y por ejemplo, o se están implementando cosas como incineración, creyendo que es lo mejor, y lo que pasa es que también todos los gases, pues ya no vemos la contaminación, toda esta parte, pero no es la solución, lo tenemos que hacer muy bien. Y entonces ahí es donde viene toda la química de materiales implícita. Ok. ¿Usted hacia dónde cree digamos, que nos vamos a mover, digamos? O sea, pues está medio difícil la pregunta, pues, pero
digamos, ya que está en este tema y lo está viendo, ¿hacia dónde cree que nos vamos a ir moviendo? Digamos, vamos a dejar de usar plástico, se va a regular, digamos, y, porque digamos ahora pues uno va aquí al puerto y encuentra uno las chibolitas en la playa, se ven las chibolitas de plástico, digamos, que eso era algo que uno no veía hace 10 años, creo yo, con 10 años, no ni siquiera decir 20 años. Sí, la producción cada vez es mayor. El año pasado se hizo esta conferencia para ver cómo se ponían de acuerdo todos los países y no llegaron a ningún acuerdo. Entonces todos los científicos siguen trabajando en tratar de proponer soluciones. También tenemos que ver en qué áreas priorizamos su uso y también, por ejemplo, el utilizar, y estamos haciendo muchas, como el área del que yo vengo, de lo que yo empecé, de usar biomateriales, pero también todas las cosas tienen problemas. Por ejemplo, en este póster que presenté en Naciones Unidas me atreví a poner como la comparación en costos, y la comparación en costos de usar quitosano contra los polímeros sintéticos todavía es muy alta. Pero en comparación, por ejemplo, con muchos de los biomateriales para empaques que se están usando, también fue alta. Si lo comparamos con lo que viene del petróleo, todavía es bastante alto, pero si le ponemos todos los costos asociados del tratamiento y de lo que implica, pues, pero los gobiernos no han puesto esos costos asociados, y entonces tenemos que ir viendo cómo cambiamos algunos polímeros por biopolímeros y si esa también es la mejor opción o no, que pues todo ese desarrollo ha ido progresando. Por ejemplo, se hicieron muchos plásticos a partir de almidones, y luego se está viendo de que también que el plástico se deshaga completamente, el bioplástico se deshaga completamente en mares, tampoco es la solución porque traía otros problemas. Entonces es mucho ir viendo cómo jugar con la modificación de estos biopolímeros para tener una degradación controlada. Ok. Y la pregunta es, ya vamos tarde, ¿verdad? Pues sí, creo que tenemos que, ahora hay dos corrientes. Ver qué se hace con todo lo que ya está, lo que está llegando al mar y todo, pero también ver de qué manera se regula y de qué manera también se hacen tecnologías diferentes o regresamos a cosas de antes. Como el vidrio, realmente tenemos ¿cuánto tiempo de usar plástico, digamos, así como lo hemos estado usando? ¿Serán 30 años o 40? Sí, en realidad todo el desarrollo de los polímeros es bastante reciente, pero fue un boom y se fue hacia arriba y se descontroló todo. Sí, digamos, si lo hablamos, yo tengo 48 y yo me recuerdo que cuando salió la novedad de los plásticos retornables, todavía eran retornables los de plástico, ¿verdad? Que era así como que la Coca-Cola no se me va a romper, ¿verdad? Y ya después se volvieron, o sea, de un momento a otro, porque antes era lata, ¿no? Era lata o vidrio, y después ese plástico retornable que me recuerdo, porque rebotaban, y me acuerdo que era niño y rebotaban, y después todo es... Sí, entonces tenía ventajas. Hay un anuncio de los primeros envases de PET de una de las gaseosas y decían como que es ligero, no se rompe, tiene un montón de ventajas, pero nunca pensamos qué es lo que podía pasar más allá. Entonces hay que ir viendo, y en muchas de las cosas sí hemos tenido que retroceder y decir, bueno, creemos que lo estábamos haciendo mejor. Entonces hay bastantes líneas en las que yo creo que cada grupo de científicos está tratando de proponer soluciones a esta problemática, ya sea en el reuso, ya sea regresando,
creando nuevos materiales con una degradación controlada, haciendo los estudios en cuanto a la biodegradabilidad de otros materiales, pero todos están en esta área contribuyendo a esta parte, y yo creo que ya los plásticos están en todos lados, y microplásticos y todo ya está en todos lados. Es otra vez, creo yo, que ver qué es lo que vamos a hacer, porque seguimos cuantificando, encontrando en muchos lados, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Sí, porque por ejemplo, digamos, una pregunta podría ser digamos, el quitosano o esto podría en algún momento, digamos, poderlo sustituir, pero al final de cuentas es algo que sacamos del mar y se vuelve, y no vamos a tener tanto para suplir tanta demanda, ¿verdad? Entonces, es complejo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de tratamiento de aguas, que es donde más lo he usado y he investigado esta parte, por ejemplo, en cómo funciona versus los polímeros, porque al final son polímeros, todo lo que se usa de floculantes es un polímero, como si fuera un plástico, solo que es soluble en el agua y no se ven. Pero por el momento, y esto no solo fue hacer todo el análisis, sino también en toda la parte que me involucré de tratar de que este proyecto se haga a nivel industrial y poder comercializarlo, que todavía está más caro que los sintéticos. Entonces, vamos a dar ese paso ante abusar una opción mejor ambientalmente contra los sintéticos, e igual hay también mucha investigación para ver si en realidad sí es ambientalmente mejor o no. Por ejemplo, hay una profesora que conocí en la Conferencia de Naciones Unidas, y ellas empezaron a usar un plastificante que venía de biomasa. Y resultaba que este plastificante que venía de biomasa, con las algas nocivas, tenían más selección por este nuevo plastificante que utilizaban en los barcos que el sintético. Y parecía que la molécula es la misma, pero de alguna forma había más señalización para las algas nocivas al utilizar el que venía de la fuente biomasa. Entonces, luego que ya se habían pasado a al biopolímero, regresaron al sintético para ver todo. Entonces, la ciencia, pues así es ir viendo todas las cosas que puede generar en algún momento, y así es el avance de la ciencia. Muchas veces, como esto de los polímeros, fue muy bueno, pero se nos fue de las manos de en qué usarlo, y creo que nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Estas son cosas que están diseñadas para durar toda la vida, y al final las usamos para unos segundos, y como esto también se degrada y luego ya no se puede hacer nada con él. Es mucho que ver, la parte económica y la parte científica. Bueno, perfecto. Creo que eso es interesante, ¿verdad? Porque, digamos, entra ya la parte de la ciencia con la economía, y eso es algo que, digamos, que regularmente no lo vemos, digamos, como lo estamos platicando ahora, digamos, o con otros invitados que están en la parte de ciencia, digamos, pero aquí, digamos, estamos llegando ya al punto en el que se empiezan a encontrar, ¿no? Sí, todo el desarrollo y la parte económica, al igual que todo el tema de emprendimiento en el que yo me involucré desde el principio con mi proyecto de Quitosano, cosas que uno no, como científico, no es la formación que tiene, y cómo luego tiene que aprender estas cosas para el mundo real y ver si las cosas son rentables o no, si hay mercado o no. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, María Isabel. Pues estamos ya pues llegando ya al límite del tiempo. No sé si quisiera agregar algo más. Pues bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí, y espero que haya más jóvenes que les guste esta área, porque al final es lo que está
a dónde va la tecnología y necesitamos muchas mentes trabajando en ver cómo resolvemos estos problemas. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, María Isabel. La idea de este podcast de Guatemaltecos Ilustres es poder inspirar a otros con historias como la suya. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final de este episodio y nos vemos en la próxima.